Ya. A Súper. continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jaime Méndez. Es psicólogo, psicólogue de la Universidad de Concepción, activista LGBTIQANB+, diplomado en psicoterapia y salud mental en diversidad de género, sexual y de relaciones. Y también está en diplomado en terapia sistémica. Le damos paso entonces a Jaime para que inicie con la presentación. Ya, profe, puede comenzar. Voy a compartir pantalla a ver si es posible. Voy a cerrar el chat y... sí. Paulina, ¿me podrías contar si se ve? Sí, profe, ahora sí se ve. Ya, súper. Vamos a partir entonces. Primero que todo, quiero darle las gracias a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Este hito es súper importante para, tanto para la plataforma DIPA como para toda la comunidad. Desde el día de ayer se conmemora, se empieza a recordar el mes de junio, que es considerado el mes del orgullo, de la visibilidad en torno a las identidades LGBTQINB+. Y a propósito de esta importante efeméride, este importante hito, es que junto con ADIPA nos unimos para presentar este seminario titulado Diversidades LGBTQINB+, más allá del reconocimiento identitario y relacional. La presentación ya la hicieron. Mi nombre es Jaime Méndez, soy de profesión psicólogo, actualmente candidato a magíster en psicología de la salud de la Universidad de Concepción, con los diplomados ya antes mencionados. Pueden utilizar cualquier pronombre para referirse a mi persona cuando comencemos con el espacio de preguntas, ¿ya? Y eso. Bueno, acá en la pantalla principal que están viendo tienen la posibilidad de, bueno, observar una de las fotografías y esa fotografía hace referencia a registros históricos en torno a la que fue la primera manifestación LGBT de la diversidad sexual en Chile, que fue la también titulada Marcha de las Locas, ¿ya? Y al otro costado, costado derecho, tienen un código QR que les va a llevar hacia mi perfil de Instagram, donde pueden encontrar más información acerca de la temática LGBT y sobre todo del trabajo con lo que es la psicoterapia afirmativa, ¿vale? Y asimismo tienen ahí mi correo en caso de alguna acotación y mis Instagrams varios. Eso. Em, Antes de empezar este seminario, no puedo dejar pasar por alto la situación crítica que estamos viviendo como personas de la diversidad sexual, de género y de relaciones. Les comento, me enuncio no solamente como persona, como psicóloga, hablando de temáticas de la diversidad, me cruza la experiencia, me cruza biográficamente. Creo que desde ahí parte el interés en profundizar acerca de esta temática. Por lo tanto, no puedo ser escaso omiso, no puedo empezar a hablar de orgullo, sin antes hablar acerca de lo dificultosa que está la realidad social en torno a las personas de la diversidad. La avanzada de discursos de ultraderecha, ultraconservadores, que han puesto en tela de juicio los derechos de las personas de la diversidad, hoy día nos ponen en un lugar súper complejo, en un escenario muy complejo. Hoy las infancias, adolescencias trans y de género diverso están siendo cuestionadas en torno a su vivencia, en torno al acompañamiento psicosocial. Quiero poner énfasis en eso, en lo psicológico y en el trabajo social que se está realizando junto a acompañarles a ellos, ellas y ellas y sus familias. ¿Ya? Es importante y quizás no es algo menor
mencionar que siempre los derechos de las personas de la diversidad han sido puestos en tela de juicio. Pero cuando hablamos de los derechos de personas que han sido históricamente marginalizadas, criminalizadas, no estamos hablando hoy en día de que se están perdiendo privilegios, se están hablando de que estamos perdiendo derechos humanos que hemos alcanzado a través de una historia de lucha y resistencia. Me es imposible partir este seminario, hablarles acerca de la experiencia LGBT, sin antes enunciar esto. Como profesionales tenemos una responsabilidad política, profesional, ética, en torno al trabajo que estamos realizando hoy en día y ser agentes de cambio en conversaciones cotidianas, en desmitificar aquellos prejuicios y aquellos estereotipos que se están construyendo en torno a las personas de la diversidad. Es nuestro deber ético en relación a la historia que hemos atravesado como profesionales de la salud, de la educación, del área social. Hoy en día los derechos están siendo cuestionados y nosotros debemos ser promotores del cambio y sobre todo podemos hablar de orgullo si hablamos de memoria y de historicidad. ¿Ya? Habiendo acotado ese punto, parto con una reflexión inicial. Esta presentación en este país todavía duele existir fuera de la norma. Todavía hay una enfermedad, todavía hay un desprecio por parte de la institucionalidad y la estructura que justifica una y otra vez la fatiga, justifica una y otra vez el odio, pero también resistimos, también existimos, también imaginamos, también somos capaces de acompañar. No sabemos de herencias de luchas pasadas y también de futuros más justos. Esto es parte de una reflexión también que realicé en una columna de ADIPA. Si tienen la posibilidad de revisar el apartado de noticias, van a poder encontrar más acerca de este orgullo, ¿ya? Desde esta visión un poco más crítica en relación a los tipos de terapia que entregamos como personas, como profesionales para las personas de la diversidad, ¿ya? Bueno, en primer lugar, me gusta partir siempre de las presentaciones contándole a la gente, porque acá muchas personas están interesadas, quizás muchas personas ya conocen acerca de la temática, pero también hay personas que por primera vez tienen un acercamiento a lo que estamos conversando. Por lo tanto, me gusta poner como en contexto y comentarles qué es lo que hablamos de diversidad sexual cuando hablamos de diversidad sexual. Porque hoy en día como que la gente dice, no, es que las personas que son transetarias son las personas que son trans especie. No, cuando estamos hablando de personas de la diversidad sexual, personas de la diversidad de género, personas de la diversidad relacional, estamos hablando de las diversas formas en que una persona vive su identidad, en la forma en que se relaciona, la forma en que vive su afecto y sobre todo en todas esas formas antes mencionadas que han sido históricamente marginalizadas, que han estado fuera de la norma social, entendiendo que hay una expectativa, que hay una estructura social, hay una expectativa en torno a cómo debemos identificarnos, es decir, que si tenemos cierto sexo, cierta anatomía, si tenemos pene nos tenemos que identificar necesariamente como hombres, y si tenemos vulva o vagina necesariamente como mujeres. Esa es la norma, esa es la expectativa. La expectativa también está en la forma de relacionarnos. Es decir, que si es que soy considerado un hombre, debe gustarme o debo tener una familia necesariamente con una mujer. Ojalá una familia, ojalá una pareja, ojalá la parejita de hijos y la familia feliz para siempre. Pero esa es la expectativa, ¿ya? Y también se espera que tenga una pareja que sienta atracción romántica, que sienta atracción sexual hacia esa persona, porque eso es lo natural o eso es lo normal. Pero es importante aclarar que esa es la norma que nos han vendido como lo normal, no es la realidad. Hay dentro de la experiencia y de la historia de la naturaleza humana, la diversidad sexual siempre ha existido, siempre han existido distintas formas de identificarnos, siempre han existido diversas formas de relacionarnos,
Sin embargo, siempre hay una imposición o siempre ha existido una forma que para la sociedad ha sido más deseable. Y eso es algo que no podemos dejar de lado. Lamentablemente, identificarse hoy en día como una persona de la diversidad conlleva muchas veces a la marginación social, a ser parte de los grupos marginalizados, es decir, que la sociedad lleva a estos grupos a la periferia de la sociedad, ¿ya? Y muchas veces les lleva a la exclusión social. Por lo tanto, cuando hablamos de esta diversidad sexual, tenemos que ser conscientes también de las experiencias y las vivencias de este grupo en particular. Usualmente cuando se habla de diversidad sexual, a mí me gusta hablar de personas de la diversidad o personas LGBT y no personas población también utilizo y no colectivo, no grupo, no comunidad LGBT. Tuve la oportunidad de escuchar a Noah Blanco, no sé si lo ubican, es un cantante trans masculino, que mencionaba que la diferencia entre población y grupo colectivo es que nosotros como, o sea, como la comunidad, como que se debiese conocer, por así decirlo. Como nosotros no somos una comunidad, no somos un grupo pequeño. Más del 10% de la población, en la última encuesta de la INCU, se identifica fuera de la norma social en torno a su forma de relacionarse, ¿ya? Entonces, no somos la cuota, somos parte de la población, por eso tenemos que hablar de población de la diversidad sexual, ¿ya? Y no de colectivo, ¿ya? Personas, población, no comunidad. O al menos esa es mi visión. Y bueno, para pesar de pocos, las personas siempre han existido, las personas de la diversidad. A lo largo de toda la existencia, a lo largo de toda la historia, existe evidencia científica de que existimos. Y nuestro deber como profesionales de la salud, del área social, del área educativa, siempre es afirmar esta existencia, porque es parte de la riqueza de la humanidad. Entender que somos distintos, distintas, distintes, nos lleva a la comprensión de que esta homogeneidad que se intenta instaurar no nos permite ser únicos y especiales. Y creo que ahí está la clave de los procesos de afirmación. Entender que las personas de la diversidad sexual se acercan a los espacios de acompañamiento no porque ser de la diversidad es una patología, sino porque la sociedad enferma a las personas. La sociedad se ha encargado de patologizar, de poner etiquetas, pero la diversidad sexual es parte de la experiencia, es parte de la experiencia humana y no todos la viven, no todos la debemos vivir. Usualmente las personas de la diversidad nos damos cuenta en un proceso de autodescubrimiento, ¿ya? Un proceso de autodescubrirnos eh, más que convertirnos. Y acá tengo que ser súper clarificador con el lenguaje porque el lenguaje construye realidades. No nos convertimos en personas LGBT, nos descubrimos como tales, ¿ya? Cuando hacemos por así decirlo, una línea en relación a cómo se han visualizado las personas de la diversidad sexual, nos vamos dando cuenta que ha habido un proceso de cambio en los dispositivos de control, por así decirlo, la forma en que se ha visualizado a la diversidad. Si nosotros nos remontamos hacia la antigua Grecia, la antigua Roma, era súper natural escuchar que emperadores tenían más de una relación, relaciones múltiples, que usualmente tenían a juventudes como en actos sexuales como utilizados como roles pasivos, la demostración de ciertos roles en el acto sexual como tal era considerado de una u otra forma como más hombre, más masculino, pero los diferentes tipos de relaciones eran súper normalizados. Sin embargo, con los inicios de la era del cristianismo, fuimos viendo cómo se ha ido complejizando y cómo se ha ido, por así decirlo, como cambiando esta visión. Si antes existía una normalización, después esto se avanzó hacia el proceso de
criminalización, no. Primero, el pecado. Como inició el cristianismo, empezamos a visualizar todas aquellas formas distintas a las que esperaba, por así decirlo, como el cristianismo o el catolicismo, etcétera, etcétera. Se veía a la homosexualidad como un pecado, ¿ya? Entonces, todo lo que se relacionara con normas, formas de relacionarnos, de identificarnos fuera de lo esperado, era un pecado y las personas iban a ir al infierno. Iban a ser condenadas por Satán debido a que no estaban cumpliendo con lo que se esperaba en ese momento. Desde esta visión pecaminosa, por así decirlo, con el paso del tiempo se fue cambiando la visión y empezamos a visualizar a las personas de la diversidad ya no desde esa perspectiva, sino desde el delito, ¿ya? Quiero recordarles que no hasta finales del siglo XX es que acá en Chile, por ejemplo, eh, el acto coital entre un hombre que penetra a otro fue despenalizado, ¿ya? Y eso es porque las personas de la diversidad en los años 50, 30, 20, 60, 70, 80, 90 eran llevadas a la cárcel por identificarse como personas de la diversidad sexual. Y esto es una realidad, es innegable. Entonces ustedes van viendo cómo esta visión, que antes era como el pecado, como la condena, por así decirlo, social, ahora cambia y se visualiza desde esta visión de delito, de la transgresión de las leyes, ¿ya? Y lo que actualmente estamos enfrentando como personas de la diversidad es el proceso de medicamentalización o esta patologización a la experiencia de la diversidad sexual. No es hasta hace 2018 que se despatologizó las existencias trans, ya no se ven como enfermedades, la homosexualidad ya no se ve como una enfermedad. Sin embargo, persiste todavía ese discurso, como tanto quizás en generaciones más mayores, que las personas homosexuales son pecadoras. Para otras personas todavía persiste esta idea de que es tan mal que se haya despenalizado. Y para otras personas, que es como la visión que actualmente estamos viviendo y que buscamos transgredir, por así decirlo, es la visión de que las personas de la diversidad no son personas que sean poseedoras de enfermedades mentales o enfermedades por el hecho de ser personas de la diversidad. ¿Ya? No hay una pastilla mágica que cura la homosexualidad, que cura las experiencias trans, eh, por todo lo mencionado anteriormente, porque es parte de nuestra vivencia, es parte de la experiencia, es parte del ser, ¿ya? Eh, Acá particularmente en nuestro país han existido ciertos esfuerzos eh, por avanzar de esta visión despatologizante, eh, por alcanzar de una u otra forma la validación de los derechos. Recordar que Chile ha adscrito a diversos tratados internacionales que le obliga como Estado eh, promover los derechos, ¿ya? Y los derechos de las personas de la diversidad, como les mencioné al inicio, no son beneficios, no son exclusivos, no nos dan una tarjeta por ser personas de la diversidad sexual. Eh, lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa aquellos derechos de estas personas que eh, han sido agredidas a lo largo de su existencia, ¿ya? Y tenemos acá en nuestro país la existencia de la ley Zamudio, que es también conocida como la ley antidiscriminación, que viene un poco a poner en raya qué es lo que está ocurriendo en torno a las diversas formas de discriminar y cuáles son las consecuencias legales que debiese tener ese tipo de manifestaciones, ¿ya? El problema con esta ley, que lamentablemente ayer en la cuenta pública del presidente no se mencionó ningún tipo de alcance, es que las causales de discriminación, bueno, uno, las personas usualmente creen que la ley Zamudio solamente alude a motivos de identidad o orientación, o es como la ley de las personas LGBT, que son intocables. Para nada.
Las diversas causales de discriminación son múltiples, entre ellas la raza, la clase social, el género, las creencias políticas, las creencias religiosas, la adherencia a un partido político. Son todas esas causales por las cuales una persona no debe ser discriminada, ¿ya? Em, y esta ley tiene muchos vacíos, entre ellos cómo se hace esta bajada a la sociedad civil, porque ya vamos a eh, crear o vamos a condenar los actos de discriminación. Pero ¿qué hacemos en las escuelas? ¿Qué hacemos en los espacios formativos? ¿Cómo existe esta bajada de la ley Zamudio? Acá está lo complejo, es que hasta la fecha no se ha encontrado la forma de hacer una bajada. Es de importancia entender que acá en Chile no existe ninguna institucionalidad declarada como tal exclusiva para personas de la diversidad sexual. Actualmente el rol que cumple el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tiene que ver con la perspectiva de equidad de género vista como la igualdad entre hombres y mujeres. Esta perspectiva o estos, por así decirlo, eh, espacios gubernamentales de personas LGBT, una subsecretaría de personas de la diversidad sexual o que vele por los derechos de la diversidad sexual, actualmente se encargan diversas agrupaciones de la sociedad civil y espacios dentro de la cartera de otros gobiernos, otros observatorios, otras subsecretarías, pero no hay algo específico de la comunidad LGBT. Por lo tanto, esta bajada de estas leyes es difícil ver sus alcances. Y cuando sus alcances lo logramos ver o lo logramos materializar, como es el caso de la materialización de la ley de identidad de género en los programas PAIC, ¿ya? Vemos que la gente cuestiona por la desinformación. Y eso es porque la bajada de estas grandes leyes no se hace en forma correcta, ¿ya? No se educa a la población en torno a la importancia de acompañar procesos de exploración identitaria en infancias y adolescencias, ¿ya? La imposición de ciertos roles sociales nos ha impedido y nos ha, por así decirlo, cegado en torno a estas otras visiones cuando es esta la exploración la que tenemos que, más que potenciar, acompañar, ¿ya? Y estas leyes son insuficientes para erradicar toda la discriminación y toda la historia y vivencias negativas que han tenido que atravesar las personas de la diversidad, ¿ya? Y esto ha llevado a la invisibilización de estas experiencias. La gente hoy en día tiende a confundir la identidad de género, la orientación sexual, el sexo biológico, porque la legislación nos deja claridad en torno a eso. Hoy en día, la discusión en torno a la educación sexual integral no es una cuestión de enseñar prácticas sexuales eh, a niños de 3, 4, 5 años. La educación sexual integral busca, de acuerdo a cada rango etario, una explicación a cada uno de estos elementos. No se va a hablar a los 3, 4, 5 años acerca del uso del condón, como la gente suele caricaturizar, ¿ya? Entonces, las personas no encuentran referentes, no encuentran espacios para hablar de esto, porque es con mis hijos no te metas, o mis hijos los educo yo, pero no los educo. Entonces, al final queda a criterio de qué. Y el Estado se va desresponsabilizando de algo que debiese ser parte debiese estar sujeto y debiese estar adscrito a ciertas legislaciones. ¿Ya? ¿Por qué es importante reflexionar? Porque es importante que se abran estos espacios. Porque la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual es un problema de salud, es un problema de salud público. En nuestro país persiste un estigma social, hay una discriminación y existe una, primero dentro del espacio de salud, primero asumir a partir de la expresión de género de alguien, de cómo se viste, que es señorita, caballero, y no se da espacio a la lectura, primero de si estamos frente a una persona trans o no, la lectura de la ficha clínica, si tiene nombre social la persona. Está todavía la visión de que la persona debe identificarse necesariamente con
su genitalidad y además el asumir dentro de los espacios de Vox o los espacios clínicos o sociales que una persona necesariamente tiene pareja. Y, por ejemplo, no se ve posible que la persona tenga más de una pareja o más de una relación. Eso ocurre en el sistema de salud público. Está estructurado y está organizado de tal forma. Por lo tanto, las personas en general tienden a ocultar estos aspectos de su identidad, estos aspectos de su vivencia, porque tienen miedo a ser juzgados por quienes les atienden o quienes le proveen atención, tienen miedo a ser estigmatizados y además de lograr alcanzar o perder este alcance de derechos a la hora de acceder a la salud pública. ¿Ya? Em, Acá también hay otro punto importante en torno a la salud, es que las personas de la diversidad sexual, cuando se acercan a los espacios como hospitales, SPAM, SECOF, COSAM, etcétera, no van necesariamente porque tienen conflictos con su identidad o conflictos con su orientación. Las personas de la diversidad atraviesan lo mismo que las personas que no son de la diversidad. Las personas de la diversidad pasan por resfriados, pasan por problemas de salud mental, se caen, tienen rasmillones, tropiezos, esguinces, y muchas veces cuando una persona llega a urgencias, como que es una persona trans, ya, psiquiatría. Es como, la persona viene porque se esquinzó, no viene porque necesite transicionar necesariamente o necesita apoyo farmacológico del tipo hormonal. Entonces, esa visión debemos empezar em, a quitarnos, esta capa, este velo que tenemos en torno a qué es la salud también para las personas LGBT. Cuando hablamos de números, de qué es lo que nos dice las principales problemáticas que enfrenta esta población, podemos ver que efectivamente, si por ejemplo hablamos de elementos como el riesgo suicida, hay mayor, existen mayores porcentajes de riesgo suicida en la población LGBT, pero acá quiero ser muy cuidadoso con la lectura de este tipo de cifras, ¿ya? Acá señala este estudio en particular que la población en general tiene un 4,6% de intentos de suicidio. ¿Ok? 4,6. La población gay y lesbiana alcanza un 20%. O sea que 4, 5 por 4, 20 quintuplica las personas de la diversidad a lo que es la población general. En el caso de la población trans, un 40%. ¿Ya? Y cuando nos enfocamos y ponemos una lupa en las personas trans, nos damos cuenta que estas personas que han intentado, que han hecho un intento de suicidio, muchas veces lo hacen antes de los 25 años. Es decir, estamos hablando de niñeces, adolescencias, adulteces jóvenes, trans en este caso, que han intentado suicidarse. Pero acá está la lectura y lo que les invito como a reflexionar. La gente dice, ah, porque es gente trans, o ah, es porque es gente LGBT. Las personas LGBT, las personas de la diversidad, tienen estos indicadores de salud mental complejos o importantes de analizar, no porque sean personas de la diversidad sexual, sino porque existe, como lo expliqué anteriormente, toda una sociedad que regula y que lleva a las personas a la vivencia, a la experiencia de malestar por identificarse como tal. ¿Ya? No es como, ah, soy una persona homosexual, estoy enfermo, sino que existe todo espacio familiar, no me aceptan como tal. Espacio escolar, se burlan de que me identifique como persona homosexual. Espacio de salud, se asume que tengo prácticas sexuales riesgosas. Entonces, eso lleva a estos indicadores de complejos de analizar o preocupantes, ¿ya? De lo que debemos hacernos cargo. No es esta lectura, persona LGBT, mayor intento de suicidio. No, sino que todo este engranaje es importante de entender antes de llegar a la comprensión de este número, ¿vale?
Cuando nos damos cuenta de por qué ocurre esto en el espacio de salud pública, nos damos cuenta que tiene que ver muchas veces con un desconocimiento de que existen normas de salud, del buen trato hacia personas LGBT, que van en consonancia con los derechos, con la Declaración de Derechos Universales, con el buen trato usuario, con respetar a las personas de la diversidad como se respetaría a cualquier persona, por atender a las personas de servicios afirmando su identidad, porque es necesario que si trabajamos para el Estado, entendamos que somos representantes del Estado en los procesos de atención. Por lo tanto, es importante que nos actualicemos constantemente, que nos perfeccionemos constantemente y que seamos entes facilitadores de las atenciones, no obstaculizadores del acceso al sistema público. ¿Ya? Cuando hablamos del más allá de las relaciones identitarias, más allá de la profesión, estamos hablando de una psicoterapia que sea una psicoterapia afirmativa o estamos hablando de prácticas afirmativas. Y es importante entender la afirmación como un determinante social, ¿ya? Cuando hablamos de afirmación o de terapia afirmativa, actualmente hay mucha información circulando, ¿ya? Se habla de que la terapia afirmativa es hormonar a niños de 3 años, que es darles testosterona. La terapia afirmativa, cuando hablamos como tal, hablamos de un acompañamiento psicosocial. Estamos hablando de un proceso interpersonal en que una persona se reconoce con una identidad o orientación diversa, por esa razón accede o busca quizás eh, ayuda o prestaciones de servicio y a partir de eso hay un entendimiento de parte del equipo profesional de que esa experiencia debe ser respetada, ¿ya? Y la comprensión de este servicio que se va a entregar va a ser una comprensión en la cual se va a considerar el contexto de la persona, se va a considerar los determinantes sociales, las intersecciones, clase, sexo, género, eh, el sector donde vive, contexto donde vive, la legislación, el acceso a la información. Eso es una terapia afirmativa. Ya no es hormonar a la gente desde que asiste el primer día al control. Eso es totalmente desinformación. ¿Ya? Cuando hablamos de un acompañamiento afirmativo o de la búsqueda de una psicología afirmativa, estamos hablando de una psicología, o estamos hablando de prácticas que tienen como objetivo liberar a las personas de sus procesos, sus propios obstáculos, ¿ya? Y muchas veces estos obstáculos que se han construido tienen que ver con obstáculos que le impiden construir a la persona su propia identidad y su experiencia vital, que esta experiencia sea afirmada. Estas dificultades pueden ser algunas veces relacionadas con elementos de la biografía del presente, del pasado o de la incertidumbre en torno a lo que ocurrirá. Quizás para muchas personas es fácil, que nos atraviesa la experiencia de la diversidad, es fácil hablar de lo que va a ser en el futuro, pero para las personas trans, por ejemplo, yo me identifico como una persona trans no binaria, vivimos el día a día, ¿ya? La posibilidad de proyectarnos, la esperanza de vida, la posibilidad de un futuro legítimo, muchas veces se nos impide porque todo nuestro contexto, todos nuestros referentes no existen, punto número uno. Y punto número dos, la esperanza de vida de esta población no es alta. Entonces, es complejo pensar en estas posibilidades, por así decirlo, porque el futuro no existe muchas veces en estas personas, ¿ya? Y eso puede ocurrir y puede transformarse en ciertos impedimentos en torno a la biografía, en torno a la forma en que creemos, la forma en que atesoramos o empezamos a anidar temores en torno a nuestro actual estado, incertidumbres, y eso puede llevar a ciertas afecciones en esferas como la relacional, la afectiva, la identitaria. ¿Ya? Para ir cerrando, un acompañamiento clave que debemos hacer acá es aquel acompañamiento que apoya sin cuestionamientos, ¿ya? Busca acompañar y llegar hasta el punto que la persona busca transformar en su vida, ¿ya? Acompañar como una experiencia profunda, asociada muchas veces o no a la corporalidad, muchas veces asociado a reconciliarse con ella, muchas veces asociada a nuestra forma de identificarnos, cómo nos ve el mundo,
cómo nos vemos nosotras, nosotros o nosotros mismos, qué cambios deseo alcanzar y qué cambios no deseo alcanzar, qué parte es de la sociedad y qué parte es mía, qué parte a mí me hace sentido. Em, ¿Qué recomendaciones les puedo dejar? Buscar generar espacios libres de prejuicios afirmativos, que realmente sean comprensivos, ¿ya? Todas y todos tenemos prejuicios en torno a las personas de la diversidad. No podemos negarlo. Quien acá me diga que no tenga prejuicios, yo creo que está completamente errado. No puede lanzar primera piedra acá. De hecho, yo mismo los poseo. Quizás no lo soy consciente. Entonces, buscar esa posibilidad, desestigmatizar, informarnos, educarnos. Eh, yo siempre recomiendo a las personas que tienen interés en generar prácticas éticas, culturalmente competentes, eh, supervisarse con profesionales LGBT, con personas, orientarse en torno a cómo acompañar esas experiencias vitales, ¿ya? Es importante además que ustedes conozcan y que logren acercar a estas personas de la diversidad a redes locales, a espacios comunitarios. Deben saber si existe una oficina de la diversidad cerca, si existe una ONG cerca. eh, Propiciar la organización social de estas personas, ¿ya? Y derivar oportunamente si es que no nos sentimos capaces, ¿ya? Propiciar la visión despatologizante de las experiencias disidentes. eh, si es necesario realizar un acompañamiento que considere la reparación, ¿ya? Eh, una vez leí que dentro de la profundización de los estudios de terapia afirmativa, que una terapia afirmativa no es terapia afirmativa solamente porque dice, ok, las identidades o las personas LGBT están bien, sino también busca reparar aquellas experiencias o vivencias que las personas ponen sobre el box, sobre la mesa, que han sido complejas. Eh, y también hay que hacer ahí un mea culpa profesional en torno a cómo también hemos sido cómplices de ese proceso. Eh, no nos podemos castigar por todo lo que hicieron nuestros colegas en el pasado, pero sí dar ese espacio en el acompañamiento súper importante y regirnos por las legislaciones, por una atención digna, humanizada, respetuosa, como lo haríamos con cualquier otro grupo de especial relevancia, especial interés, ¿ya? Creo que ahí está la clave de del acompañamiento de una psicología que logre pensar más allá de lo relacional, más allá de la autoidentificación. ¿Cómo es que como profesionales contribuimos o no a alimentar este sistema que ha apartado a ciertas personas y que actualmente esas personas están atravesando las barreras de acceso? ¿Ya? ¿Qué conclusiones les puedo traer acerca de esta jornada? Estamos comenzando junio, que estamos comenzando un espacio, que estamos viendo como las injusticias, que la desinformación está avanzando, que es importante transformar esto a acciones colectivas. Eh, es importante que detengamos las desinformaciones cuando las oigamos, cuando las logremos oír, que en las conversaciones cotidianas con nuestros usuarios en la sala de espera, en la familia, seamos las personas que detienen el chiste homofóbico, el chiste transfóbico, ¿ya? Eh, Otra persona LGBT puede estar mirándoles y puede considerarles a ustedes la persona en la que pueden confiar, ¿ya? Que la afirmación de nuestras identidades no sea solo defensa, sino que vaya hacia la libertad, que alcance eso. Y la búsqueda de restricción de derechos debe responder con una mayor organización, con mayor comunidad, con más amor, y desde ahí, desde esa vereda, desde ese espacio, podemos construir un real orgullo, ¿ya? Y esa es la propuesta que les tengo yo en torno a una psicología más afirmativa, una terapia más afirmativa. Eh, Voy a dar espacio a las preguntas. Todo esto y más lo pueden encontrar en el curso que estoy dictando junto a DIPA, un curso asincrónico. Eh, Ahí tienen, como les dije, mi código QR que les deriva a mi perfil para que me sigan, para que se suban una historia, etcétera, etcétera. Eh, Entrego servicios de psicoterapia, de procesos de supervisión a otros profesionales. Les invito a seguir mis redes por si quieren alcanzar algunos de estos servicios y gracias también por su asistencia a esta jornada. ¿Ya? Eso. Paulina, te dejo el micrófono a ti
para responder las consultas. Ya, vamos a comenzar en orden. Si no me equivoco, Benjamín comenzó primero, así que le vamos a ceder el audio. Súper, Hola, buenas, ¿se escucha? súper bien. Hola, hola Jaime, agradecí de esta instancia y del inicio, creo que me marca harto que hayas partido desde ahí, como me gustó. Te tengo una consulta en relación como al campo como de la ciencia basada en evidencia actualmente, como que tú consideras que el enfoque cognitivo-conductual conecta muy bien como con la comunidad, la, la población diversa, como en este caso. En evidencia, Eh, ¿cómo lo evidencias tú en tu práctica clínica? ¿Qué motivos de consulta recibes como más? Me interesa igual quizá como esa información. ya. A pesar de que eso, bueno, primero quiero agradecerte por la pregunta. Creo que es sumamente importante. Em, Aunque la idea está súper instaurada, las personas suelen pensar que se acercan, por ejemplo, a mí como, yo me declaro como un psicólogo que atiende a personas de la diversidad, más que por una temática de diversidad en sí mismo, van porque saben que en ese espacio, del tema que hablen, de la temática que hablen, no van a ser juzgados, ¿ya? Entonces, las temáticas o las experiencias o los motivos de consulta son los mismos motivos de consulta de otras personas, ¿ya? De hecho, a veces, personas que no son de la diversidad y vienen a este espacio o vienen al espacio de consulta porque saben que ahí, si es que no sé, algún día cuentan una experiencia eh, que sale de la norma, no me van a juzgar. Lo que dice la evidencia, que eh, sea el enfoque cognitivo-conductual, sistémico, psicodinámico, eh, lo que más impacta en el proceso de psicoterapia tiene que ver con la relación paciente-terapeuta, siempre. O sea, el enfoque es el 5% creo que de la relación, o sea, del proceso de apoyo al bienestar del usuario. Eh, Creo que otra vez, otro 5% tiene que ver con el contexto, pero creo que un 40-30% tiene que ver con la relación que se construye entre terapeuta y usuario. Entonces, acá quiero contarles, la terapia afirmativa o el enfoque clínico afirmativo no es un quinto enfoque o una terapia narrativa o una sexta dimensión, sino que es algo que es aplicable a todas las áreas, ¿ya? Es un enfoque multidisciplinario, es una visión adicional, me carga este concepto, pero como estos lentes de género, también hay que manejar esos lentes de como terapia afirmativa. Así que eso dice la evidencia, que tiene más bien relación con la relación usuario, terapeuta, más que con el enfoque en sí mismo. Yo uso herramientas soy bastante, eh, como decían mis docentes, pero utilizo herramientas casi de todos los enfoques. No me gusta como casarme con uno en específico porque creo que cada uno de los enfoques tiene ciertas herramientas que nos permiten y nos propician un bienestar en la población. Eso. No sé No sé si Benjamín quería hablar algo más como para dar. ¿No? Ah, ok, ya. Súper. No sé si estaba Entonces sí, Soledad o Carolina, no sé. Carolina. Súper. Hola, buenas noches, Jaime. Una vez más, estoy aquí escuchando tus relaterías que me encantan. Hace rato que no me acercaba de nuevo, pero siempre yo ahí participo en una fundación, se dice, acá en Arica, voluntaria. Hace poquito tuve una reunión social que de verdad tuve que respirar profundamente para actuar de manera correcta frente a unos comentarios transfóbicos, eh, donde hacían bromas. Y lo más lamentable de todo era que era un grupo de personas que trabajaban en un colegio. Entonces, yo en algún momento, una de las participantes dice que yo manejo el tema y que, porque, que yo que le gustaría escuchar, como explicarle de qué se trata lo de la diversidad y específicamente lo de las personas trans. Ahí traté de hacerle como educar
a estas personas porque no, de derecha, o sea, no tenía ninguna inducción, el colegio no había recibido ningún tipo de formación, eh, tienen un rechazo grande respecto a la comunidad. Y la pregunta mía va dirigida porque este es un colegio de la ciudad que es de niñas. Entonces me dicen, ¿por qué inscriben a niños trans? No entendemos eso. Y es un rechazo, pero como, o sea, ya tienen un rechazo con el tema y todo lo que hablan es en base a su creencia, a ignorancia. Entonces, y me hacen esa pregunta. Entonces yo igual es libertad, ¿cierto? El ministerio no pone trabas para la inscripción y matrícula de los alumnos, en este caso alumnos trans masculinos en un colegio de niñas, pero esa conversación, yo siento que ahí como a modo, como quiero ayudar a que a través de la fundación de poder algo hacer ahí. Entonces, Claro. quiero que si tú me podrías dar un consejo, Ya, ¿dónde? súper. Yo creo que, bueno, esto es como una idea que tengo, ¿ah? No sé si es así. Creo que si población transmasculina, transmasculinos han ingresado a ese colegio o se han... Primero que la experiencia vital de las personas, como dije anteriormente, como que es un proceso de darse cuenta. Entonces, como a lo mejor muchas personas que se leían como mujeres o fueron leídas por sus familias, en el proceso, del proceso de adolescencia, infancia, se dieron cuenta y empezaron a transicionar. Eh, entonces, como es parte de la experiencia vital el proceso de darse cuenta, eh, punto uno, y punto dos, creo yo que ahí es importante, como, y creo que es una hipótesis, que a lo mejor la población de transmasculinos puede que se sienta más seguro que en otros espacios, ¿ya? Y por lo que me está diciendo, yo creo que seguros con sus pares, no con sus docentes ni con sus profesionales como guías, porque claramente si tienen una visión transódica, de prejuicios, acá quiero hacerte una acotación súper importante, como es un deber de la institución educativa hacer la bajada de las circulares, como la diversidad se debe hablar dentro de los espacios educativos, como que existen circulares educativas en torno al respeto del nombre social, y a ciencia cierta yo sé que es un deber de la institución como actualizarse, hacer la bajada de estos conocimientos, pero si conocen un caso y se hace dificultoso el proceso en ese lugar, para mí, en este caso, siempre va a ser la mejor opción que se cambie de colegio esa persona. Muchas veces la gente inicia batallas legales eternas, y estamos hablando de la experiencia vital de una persona que tiene nombre, apellido, vivencias, que la está pasando mal. Eso, como si pudiera darte así como una teorización, sería como eso, como es parte de la experiencia descubrirse en el proceso, como si se inscribe mayor población, debe ser por quizás ese motivo, quizás hay que preguntar a las personas, eh, y hay que actualizarse. Ese es el punto. Eh, y eso. Creo que hay dos preguntas más, así que si hay un espacio de reflexión, creo que podemos dejarlo para después. Pero creo que hay otras preguntas. Espero haber respondido tu consulta, duda, pregunta, acotación. Ya, Avipa estarás por ahí. seguimos con Soledad. Soledad, te vi con la mano levantada hace mucho. Cuéntame. Sí. Hola, ¿me escuchan bien, cierto? Súper. Ya, lo que pasa es que soy de la región de Aysén y bueno, acá hablar de la población de la diversidad igual es complejo porque somos una zona austral muy desconectada casi de todo. Y yo trabajo generalmente en un programa que es de reparación del maltrato, un PRM, y Ya. generalmente vemos muchas vulneraciones tanto desde la sexualidad, el maltrato, la violencia intrafamiliar, de toda ese menjunje de vulneraciones que lamentablemente viven los niños. Y en la actualidad yo estoy trabajando con un niño de 11 años que está como con su construcción de identidad y uno de nuestros enfoques también es de la sexualidad, el género. ¿Ya? Y lo que pasa es que, bueno, más que nada, porque me hace mucho sentido esto de la terapia afirmativa,
para mí y para el niño, pero porque es darle también el espacio a su propia construcción en los procesos, ¿ya? Eh, pero aquí viene mi duda, ¿y cómo yo lo puedo implementar con estos adultos? Porque los niños generalmente, los niños, niñas, lo tienen súper claro. Ellos lo tienen mucho más claro que nosotros, el mundo adulto. Somos nosotros los que nos entrampamos en esto de que, ay, ¿qué va a pasar en el colegio? Ay, ¿qué va a pasar en la familia? O en el proceso. Un montón de dudas que son del mundo adulto, que quizás todavía tenemos nuestros prejuicios. Yo también pertenezco a la población LGBT. em, pero también aún así tengo mis propios prejuicios y tengo mis propias dudas con respecto a cómo yo puedo guiar a este niño, a esta niña, ¿ya? Y mi duda, y no sé si me puedes ayudar un poco con esto, eh, ¿cómo yo puedo hacerle saber a este papá o a esta mamá que su niño solamente está transicionando desde una construcción de su propio ser? Más allá de batallar, por ejemplo, con esto de esta idea errónea que los adultos tenemos, porque uno siempre va a tener como esta idea errónea de decir, ya lo primero, hormonizar. Eso ya es un mito, no es el hecho, lo principal. El hecho es darle cabida también al hecho de que cada uno de nosotros pasamos por un proceso identitario, hasta en la adultez también. Pero ¿cómo yo lo puedo implementar con estos adultos? Que es una Eso, duda, que es como el fenómeno que a mí me generaba barrera, porque son adultos que lamentablemente tienen una concepción muy ortodoxa, muy tradicional de la identidad, muy de la hijita se va a casar, y se lo han dicho. Ahí son ideas como muy retrógradas que se lo han como mentalizado a este niño, pero que tiene buenas habilidades y buenas herramientas, que eso para mí es genial. Pero nos pasa esto, esta barrera que tenemos el niño y yo con respecto a estos adultos. ¿Qué puedo Soledad, hacer? voy a interrumpirte porque hay otras dos preguntas y estamos en la hora. Em, Creo que la pregunta que tú me hiciste es la pregunta que le gustaría que fuera respondida por todos los terapeutas que trabajamos con personas de la diversidad. Creo que es una duda que atraviesa muchas de las experiencias profesionales. Creo que es como que me estuvieras preguntando cuál es la teoría acerca del inicio del universo. Un poco esa es la pregunta y lamentablemente no tengo las habilidades de ChatGPT de dar respuesta a todo, pero sí lo que mi experiencia me ha servido y lo que te puedo compartir, lo que le puedo compartir a las personas acá presentes son dos visiones, ¿ya? La primera tiene que ver con presentar desde la sensibilización, estos indicadores de salud mental complejos para estos grupos cuando no son acompañados, afirmados, cuando no tienen redes de apoyo. Creo que mostrar esta evidencia, lamentablemente, y no me gusta este fenómeno, es como cuando la gente ve la Teletón, por ejemplo, que es como, ¡ay, qué terrible estas historias! Ya, a mí no me gusta tanto esa visión, pero sí cierta población se sensibiliza desde esa mirada, ¿ya? Eso al menos a mí me ha servido en algunas ocasiones. Y con otras familias, ya directamente cuando ya es una negación desde el inicio, creo que tiene que ver muchas veces con poner lo que dice las leyes, ¿ya? La ley dice que si usted no apoya, no que si usted no apoya a su hijo porque sea trans, sino que si no está permitiendo este proceso identitario, está frente a una transgresión de los derechos de este chico y tu deber como profesional es denunciarlo si este es el caso. Si le están obligando a utilizar cierta ropa, si le están tratando de una manera que no es la adecuada, lamentablemente tienes que recurrir a las acciones legales pertinentes, ¿ya? Como te digo, no me gusta tanto la primera opción, pero sí quizás más que sensibilizar y más que esta visión de esta fundación que es un aporte para la sociedad chilena, independiente de los orígenes, los motivos, los chanchullos, creo que cuando la gente se da cuenta de esto, se sensibiliza y también lo otro que yo he visto que es escuchar a pares, a otras familias que han pasado por situaciones similares y plantearles todas estas dudas, porque usualmente tiene que ver con el temor a que le discriminen, el temor a que le agredan, el temor, o sea, las noticias están plagadas de situaciones delictivas y no se difunden historias de orgullo, historias felices de personas LGBT. Entonces es normal que las personas piensen que ser una persona LGBT es igual a crimen de odio. Es
tienen esa idea súper instaurada. Entonces, creo que hacia allá, tres caminos te planteo, como uno que es como sensibilización en cifras, otro que tiene que ver más bien con conocer a un par, conocer otras experiencias que han funcionado, que no han funcionado, no hay una receta magistral médica, y lo otro tiene que ver con las leyes, ya. Como estamos hablando de circulares de leyes de eso. Em, Eso, y bueno, también consejo y también consejo como para otros profesionales, supervisarse con otros profesionales LGBT. A veces uno no tiene la respuesta a todas las dudas, sobre todo acá en estos seminarios, pero no, súper sola. Yo creo que eso es como lo que le pasa a muchos otros profesionales, así que agradezco tu pregunta. No sé si alcanzamos otra avispa, no sé, Sí, no sé sí si... se alcanzamos. Ya, Arias, no, decía Bale Arias, pero no sé cuál será su nombre. Ahí. sí. Eh, por acá, Belén Arias. Sí, si pueden acotar la pregunta, porfis, ahí le pido a las personas que quedan acotarla lo más posible. Ya, súper. Bueno, yo también trabajo en un PRM, soy trabajadora social, no pertenezco a la comunidad LGTBI, ¿ya? Pero sí intento acompañar de la manera más empática, con conocimiento, con experiencia a las familias que tienen niñeces que están en transición. No he tenido dificultades con las familias, sin embargo, he tenido dificultades con los centros de salud, ya en donde cuando tenemos que llegar a acuerdos terapéuticos o acuerdos de unar criterios de intervención con familias y con estas niñeces, muchas veces tengo que ponerme como a convencer a un especialista o a un psicólogo que este niño está en transición de género y tenemos que tener un acompañamiento afirmativo y el otro profesional me indica que no, que es un trastorno de identidad de género y se vuelve como en una discusión infinita que no favorece en nada a la familia. Y desde ahí quería solicitar recomendaciones, no sé si existe un marco normativo legal para esto específicamente, o qué me puedes indicar tú para poder acompañar de una manera correcta y favorable a la familia, pero yo representándoles como desde el área proteccional ante un organismo súper imponente como lo es Salud, COSAM, CESFAM. Eso. Yo creo que como hay que presentar como, yo digo, como los pactos, como la realidad de lo que dicen las leyes, informarse como eh, no existe el trastorno de identidad de género, trastorno de la identidad de género, como actualmente se ocupa eh, para las personas trans, un diagnóstico en las plataformas solamente por una cuestión como de derivación, por así decirlo, a programas de acompañamiento o programas de hormonación o de endocrinología, etcétera, 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 porque no ha sido un cambio que se ha hecho a nivel de la estructura, pero si tú buscas como las personas trans ya no son consideradas una patología por el DSM, por la Asociación Mundial de Psicología, etcétera, etcétera, como que tienes que irte como a las bases, ¿cachai? Y lo mismo con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud valida las identidades trans, eh, y creo que como desde lo que dice la ley, o sea, la propia ley de identidad de género valida y señala que la identidad de género es la condición personal es la condición interna y personal de un individuo que puede o no estar de acuerdo con su sexo asignado al nacer y existe la posibilidad de que, estoy casi leyendo la ley así como en, en la pizarra, pero no. Puede esta coincidir o no y las personas pueden hacer cambios o no. Y eso ya lo dice la ley. Entonces, claro, quizás efectivamente estos dispositivos de salud están desinformados, están transgrediendo las leyes, hay que hacer algo al respecto, pero Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, hace mucho que, como Chile está adherido como a todos estos tratados internacionales y compromisos, lamentablemente se han dado por la transgresión de estos derechos, creo que esa es la forma de dar un criterio. Si no, hay que solicitar alguna especie de, ¿cómo se dice esto? Cuando uno tiene como supervisiones como un equipo al otro,
pero como un espacio de diálogo con otros profesionales, porque una cosa tiene que ver con el acompañamiento y otra tiene que ver con la imposición quizás de creencias y valores de los profesionales que está afectando al proceso de intervención, ¿ya? Y por ahí leí también, a propósito de la pregunta anterior, y creo que también se vincula acá, es normal que las familias tengan creencias y tengan miedos, incertidumbres acerca de las vivencias que están atravesando sus hijas, hijos, hijes, sobre todo si estamos hablando de experiencias trans. eh, es importante validar esas experiencias. Sin embargo, existen diversos posibles futuros felices y esas posibilidades las entrega eh, la propia familia, si es que apoya, siendo el primer espacio que cuida y protege, estamos posibilitando que ese futuro sea realmente un futuro legítimo y existente. ¿Ya? Eso. Creo que Natalia Frederick era la última mano, no sé si Maximiliano, no sé, ahí Adipa, por favor, ayúdame, no sé si qué manos quedan, no sé si algo en el chat. Sí, la verdad es que podemos todavía con preguntas, pero tendríamos que terminar sí o sí con Maximiliano para que alcance bien todo. Y con Ya, preguntas que sean igual como acotadas. claro, sí. Sí. Entonces, ahora ya empezamos con Natalia. Eh, hola, bueno, soy Natalia, Nat, me gusta que me digan así. Soy una persona no binaria que estoy en último año de psicología. Y quería preguntar que el enfoque que estuve escuchando sobre el tema de la salud, el tema de las parejas, ¿se podría considerar como un complemento, por ejemplo, desde la parte de las enfermedades como múltiples? Que hay que tener en cuenta el entorno familiar para que haya una mejor adaptación al tratamiento y la mejora, ¿no? Como sosteniendo el tratamiento y validando la transición social de la persona trans, niño, niña, adolescente, se podría justificar de esa manera, ¿no? Ya que tendría también un fin emocional. Natalia, ¿sabes qué? No logro entender tu pregunta. Como... Que, eh, perdón, que si desde la teoría de la salud pública del ¿Ya? tema de validar la salud y el apoyo familiar, el apoyo comunitario, desde las enfermedades motrices múltiples, si eso mismo se puede aplicar al tema de las, como había dicho, diversidad sexual, por el tema de apoyo, la adherencia, la adherencia como a mejor bienestar emocional. Ya. Muchas gracias por la pregunta. Mira, no sé si alcanzo como a hacer toda una exposición acerca de lo que es la salud pública, pero creo que no, que a pesar de que dentro de la visión biomédica persista la idea de que las identidades, orientaciones o experiencias de las personas de la diversidad son enfermedades, no lo son, ¿ya? Las consideraciones que se pueden hacer tienen que ver más bien con un enfoque de atención que logre ser interseccional, que logre establecer y considerar como todos estos elementos como parte de las diversas intersecciones que atraviesan la experiencia de una persona, pero no lo podemos homologar como a este modelo de enfermedades múltiples porque al final es visualizar y poner sobre la mesa que una experiencia, una vivencia identitaria trans o de género diverso eh, es una enfermedad y no lo es, ¿ya? Creo que ahí hay que ser súper cuidadosas, cuidadosos y cuidadosas, eh, porque, como les dije, como les señalé durante el seminario, es un sustrato adicional. La terapia afirmativa es un sustrato adicional a la forma en que hacemos psicoterapia, ¿ya? Sea del enfoque que sea. Así que eso diría yo en torno a lo que entendí de la pregunta. Me costó sí comprenderla, pero espero que se haya respondido de la mejor forma. Paulina, te dejo. Ya, terminamos entonces con Maximiliano. Súper. ¿Estás en silencio, Maximiliano? ¿Escucha? ¿Me Sí, escuchan? sí. Ya. Bueno,
Presentarme primero que todo, y bueno, contarles, yo soy de Antofagasta, soy coach motivacional, mención diversidades de la comunidad LGBTI, UANB+, y también soy inspector educacional, mención convivencia escolar. También soy educador en trato directo en mención alteración de la conducta. Yo trabajo también con muchas personas de las comunidades, de las diversidades sexuales y de las diversidades de género. Me ha costado mucho en la parte educativa, si bien el sistema educacional hoy en día es muy prejuicioso, es muy, digamos, como un poquito, como tiende a rechazar, digamos, mucho a las comunidades de la diversidad sexual. También, bueno, he trabajado con niñeces, con Maximiliano, ¿podríamos acotarnos a la pregunta porque me están presionando para cerrar el seminario, por favor? bueno, más que nada, ¿cómo tú me podrías ayudar y apoyar para saber cómo seguir implementando este tema y para seguir ayudando a las familias con niñeces y también con adolescentes de las comunidades LGBTI? Porque de verdad que me encantaría poder tener ese apoyo. Yo creo que, gracias Maximiliano por la pregunta. Creo que lo esencial acá tiene que ver con estas mismas instancias formativas y educativas que entrega institutos como ADIPA, los procesos de formación. Creo que es súper importante como tomar estas instancias, estos seminarios, estos cursos certificados. Es nuestra responsabilidad como profesionales formarnos y actualizarnos constantemente. He visto que por el chat han compartido un sinfín de entidades, asociaciones que tienen más información en la red de Mapadres. Yo pertenezco a una ONG de acá de Concepción, @sexualidadconce. Si quieren buscar en Instagram, lo voy a anotar igual, @sexualidadconce. Donde vamos difundiendo acerca de las iniciativas, sean seminarios gratuitos o no, sean instancias educativas. Bueno, en mi perfil igual de Instagram tienes algunos cursos que puedes tomar, sean sincrónicos o asincrónicos. Eso, y también ponerte en contacto con redes, saber si hay otras colectivas, otras ONGs para realizar intercambios de experiencia, procesos de sensibilización. Eso, creo que más que acumulemos títulos, lo importante es, o diplomas o certificados, es también acercarnos a esas comunidades, ¿ya? No como acá vengo a imponer mi mirada, sino como quiero aprender de estas experiencias, pero que también voy a retribuir yo acá. También eso, como formarse con profesionales LGBT, también creo que eso es súper relevante. Eso, Paulina, no sé si estamos ok ya para hacer ya el proceso de concurso de la beca. Sí, Para profe. el... Súper. Ya, entonces, más que nada agradecerle también a Jaime por la presentación. Y ahora sí vamos a ir con el concurso. Gracias, profesor.